El polvo del camino se levantaba con cada paso cansado de Mateo Cárdenas. El sol de octubre caía con fuerza sobre la tierra seca, y el aire caliente parecía quemarle los pulmones. Llevaba 3 días caminando sin rumbo fijo, durmiendo apenas unas horas bajo árboles viejos y sobreviviendo gracias a la caridad de desconocidos. En su brazo derecho cargaba a Clarita, su pequeña hija de apenas 8 meses, envuelta en un rebozo desgastado. La niña dormía inquieta, buscando con sus labios algo que calmara el hambre. Con la otra mano sostenía la de Jacinto, su hijo de 7 años, un niño que había dejado de sonreír desde la muerte de su madre. Mateo sentía que la vida le había arrancado todo. Hasta hacía pocos meses había sido el caporal más respetado de la región. Nadie conocía el ganado como él. Podía curar una infección con solo observar el caminar de una vaca y era capaz de domar al caballo más salvaje del valle. Pero cuando Elena murió por aquella fiebre repentina que ningún médico logró detener, todo cambió. El dolor lo destruyó. Comenzó a cometer errores en la hacienda donde trabajaba. Olvidó cerrar corrales, perdió animales y dejó de ser el hombre fuerte que todos admiraban. El patrón, un hombre frío que solo entendía de dinero, lo despidió sin remordimiento. Un rancho no es hospicio, le dijo antes de echarlo. Y así comenzó el infierno. Mateo pasó semanas recorriendo ranchos buscando trabajo, pero nadie quería contratar a un hombre acompañado por 2 niños pequeños. Muchos le cerraban la puerta apenas veían a Clarita dormida en sus brazos. Hasta que una anciana cocinera de una fonda le habló del rancho El Refugio. La dueña es una viuda llamada Soledad Torres. Dicen que tiene carácter duro, pero es justa. Si alguien puede darte una oportunidad, es ella. Mateo no tenía otra opción. Cuando finalmente llegó al rancho, algo dentro de él cambió. Las bardas estaban limpias, los corrales ordenados y el molino de viento giraba lentamente bajo el atardecer dorado. El lugar transmitía paz. Y entonces la vio. Soledad Torres estaba ajustando la montura de una yegua. Vestía botas de trabajo, camisa de cuadros y una falda gruesa de mezclilla. Su cabello oscuro estaba trenzado con firmeza y sus ojos negros parecían capaces de atravesar el alma de cualquiera. No era una mujer delicada. Era una mujer acostumbrada a sobrevivir. Mateo se quitó el sombrero con respeto. Buenas tardes, me dijeron que quizá necesitaba ayuda con el ganado. Sé trabajar la tierra, herrar caballos y curar animales. Soledad no respondió de inmediato. Primero observó las botas gastadas de Mateo. Luego miró a Jacinto. Finalmente clavó la vista en Clarita, que lloraba débilmente por hambre. ¿Cuándo fue la última vez que comieron esos niños? La pregunta golpeó el orgullo de Mateo. Al mediodía, una señora nos regaló un pedazo de pan. Soledad soltó lentamente las correas de la montura y caminó hacia la casa principal. Entren a la cocina. No hablo de negocios con criaturas muriéndose de hambre. La cocina del rancho olía a frijoles recién hechos y tortillas calientes. Para Jacinto aquello parecía un sueño. El niño miraba la comida con ojos enormes mientras intentaba contener la desesperación. Soledad sirvió leche tibia para Clarita y 2 platos llenos para ellos. Coman. Jacinto comenzó a devorar la comida como si temiera que desapareciera. Mateo, en cambio, apenas podía tragar. El orgullo le dolía más que el hambre. Mientras lavaba una taza, Soledad rompió el silencio. Mi marido murió hace 2 años. Desde entonces levanto este rancho sola. Y créeme, no ha sido fácil. Mateo levantó la mirada. Ella continuó. Los hombres creen que una mujer sola es débil. Intentan robarme ganado, engañarme o aprovecharse. Necesito a alguien que cuide este lugar como si fuera suyo. Mateo respiró hondo. Yo no busco caridad. Solo quiero trabajar y alimentar a mis hijos. Soledad se acercó lentamente a la mesa. Y entonces dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Tus hijos necesitan un hogar. Y yo necesito que el pueblo deje de verme como una mujer indefensa. Así que te haré una propuesta. Mateo frunció el ceño. Quiero que trabajes conmigo, pero ante todo serás mi esposo. El silencio cayó sobre la cocina. Jacinto dejó de comer. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No había amor en aquella propuesta. No había romance. Solo necesidad.
Dos personas rotas intentando sobrevivir. No te pido cariño, continuó Soledad. Solo respeto, trabajo y lealtad. Tendrás un techo para tus hijos y comida todos los días. Mateo miró a Clarita dormida en sus brazos. Después observó a Jacinto, que seguía comiendo lentamente como si temiera despertar de un sueño. Finalmente respondió. Está bien, acepto. Soledad asintió sin sonreír. Aquella misma noche le mostró el cuarto donde dormirían. Era pequeño, pero limpio. Para Mateo parecía un palacio comparado con el camino polvoriento donde habían pasado las últimas semanas. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. Porque en aquellas tierras había hombres que llevaban años esperando quedarse con el refugio. Y el peor de todos se llamaba Baltasar Luna. Un terrateniente poderoso, cruel y acostumbrado a obtener todo lo que quería. Esa misma tarde apareció montado en un enorme caballo negro acompañado por dos caporales armados. Soledad salió al corredor con los brazos cruzados. Mateo se colocó discretamente a su lado. Baltasar sonrió con arrogancia. Vine a preguntarte si ya pensaste en venderme el potrero del río, Soledad. Ya te di mi respuesta. Las mujeres solas no pueden defender tanta tierra, dijo él observando las cercas. Tarde o temprano alguien terminará quitando tela. Mateo sintió como Soledad tensaba los puños. Entonces dio un paso adelante. Las cercas ya fueron reparadas. Y nadie volverá a pasar por aquí sin permiso. Baltasar lo observó con desprecio. ¿Y tú quién demonios eres? Antes de que Mateo respondiera, Soledad habló con firmeza. Mi esposo. Mateo Cárdenas. Y ahora todas las decisiones del rancho se hablan con él. El ambiente se volvió pesado. Los hombres de Baltasar se miraron incómodos. Pero Baltasar no encontró miedo en los ojos de Mateo. Solo encontró la mirada de un hombre que ya lo había perdido todo, y que ya no tenía nada que temer. Aquella noche, mientras el viento frío recorría el valle, Soledad y Mateo entendieron algo importante. El acuerdo que habían hecho no solo era un trato. Era el inicio de una guerra. Y ninguno de los dos imaginaba que, en medio de aquella batalla, terminarían encontrando algo que creían perdido para siempre. Una familia. Los primeros días en el rancho El Refugio fueron una verdadera prueba para Mateo. No hablaba demasiado. Desde antes del amanecer ya estaba trabajando entre el ganado, reparando cercas y organizando corrales. Soledad observaba cada movimiento en silencio. Y aunque jamás lo admitiría, comenzaba a confiar en él. Mateo no era como los otros hombres que habían pasado por el rancho. No se quejaba. No intentaba impresionarla. Y jamás buscaba aprovecharse de ella. Simplemente trabajaba. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a cambiar. Las cercas quedaron fuertes, los animales recuperaron peso y hasta el viejo molino volvió a funcionar correctamente. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de la casa. Jacinto empezó a sonreír otra vez. El niño ya no caminaba escondido detrás de su padre. Corría por el patio, ayudaba con las gallinas y seguía a Soledad a todas partes haciéndole preguntas. ¿Por qué los caballos duermen parados? ¿Por qué las vacas reconocen la voz de uno? ¿Por qué el viento suena diferente en invierno? Y aunque Soledad fingía molestarse, poco a poco comenzó a encariñarse con él. Clarita también cambió. La niña dejó de llorar por las noches y empezó a quedarse dormida en brazos de Soledad como si siempre hubiera pertenecido allí. Mateo observaba todo en silencio. Y algo dentro de él comenzaba a sanar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Porque Baltasar Luna no estaba dispuesto a aceptar que Soledad tuviera ahora un hombre a su lado. Una tarde apareció nuevamente acompañado por varios caporales. Esta vez no venía a hablar. Venía a provocar. Mateo estaba revisando los caballos cuando escuchó el ruido de los cascos entrando al patio. Baltasar desmontó lentamente. Escuché que el nuevo marido trabaja duro, pero eso no significa que pueda quedarse con tierras que no le pertenecen. Mateo se acercó despacio. Las tierras tienen dueña. Y se respetan. Baltasar soltó una carcajada. ¿Tú vas a enseñarme respeto a mí? Un muerto de hambre que llegó aquí cargando niños y un costal viejo. Soledad salió inmediatamente de la casa. Ya escuchaste, Baltasar. Este rancho no se vende. Los ojos del hombre se endurecieron.
Te equivocas creyendo que él podrá protegerte. Mateo dio un paso adelante. Pruébame. El silencio fue absoluto. Los hombres de Baltasar comenzaron a tensarse. Parecía que la pelea iba a explotar en cualquier momento. Pero Baltasar simplemente sonrió. Una sonrisa peligrosa. Ya veremos cuánto duran. Aquella amenaza quedó flotando en el aire. Y días después comenzaron los problemas. Primero desaparecieron 2 becerros. Luego encontraron una cerca cortada durante la madrugada. Después alguien envenenó el pozo pequeño del potrero. Soledad sabía perfectamente quién estaba detrás de todo. Quiere cansarnos, dijo una noche mientras revisaban cuentas en la cocina. Quiere que vendamos. Pero Mateo negó con la cabeza. Entonces tendrá que matarme primero. Aquellas palabras hicieron que Soledad lo mirara diferente. Por primera vez sintió miedo de perderlo. Porque sin darse cuenta, Mateo ya se había convertido en parte de su vida. Una noche fría de noviembre, ambos se quedaron en el corredor después de dormir a los niños. El viento soplaba fuerte entre los árboles secos. Soledad le sirvió café. ¿Extrañas a tu esposa? Mateo tardó en responder. Todos los días. El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de verdad. Yo también extraño a Aurelio, confesó ella. Durante mucho tiempo pensé que jamás volvería a confiar en alguien. Mateo bajó la mirada. A veces siento culpa por seguir adelante. Soledad lo observó con tristeza. Los muertos no quieren vernos destruirnos, Mateo. Aquella frase le golpeó el alma. Por primera vez desde la muerte de Elena sintió que alguien entendía su dolor. Sin necesidad de explicarlo. Sin lástima. Sin compasión vacía. Esa noche hablaron hasta madrugada. Hablaron de pérdidas. De miedo. De soledad. Y sin darse cuenta comenzaron a conocerse de verdad. Los días siguientes trajeron aún más problemas. Baltasar empezó a presionar a otros rancheros para que dejaran de venderles alimento y medicinas para el ganado. Intentaba aislarlos. Pero ocurrió algo inesperado. Los vecinos comenzaron a apoyar a Mateo y Soledad. Porque todos veían cómo trabajaban. Veían que el rancho había vuelto a levantarse. Y poco a poco comenzaron a respetar a Mateo. Especialmente después del Día del Hierro. Aquella fiesta reunió a todos los rancheros de la región. Los hombres observaban atentos mientras Mateo marcaba ganado con una habilidad impresionante. Ni un solo movimiento en falso. Ni un solo animal lastimado. Incluso los más viejos comenzaron a asentir con aprobación. Baltasar, en cambio, estaba furioso. Cuando llegó al corral decidió humillarlo frente a todos. Dicen que eres muy bueno con el ganado, pero veremos si eres igual de bueno defendiendo lo que no es tuyo. Mateo dejó lentamente el hierro caliente. Luego caminó hasta quedar frente a él. No vine a quitarle nada a nadie. Pero tampoco voy a dejar que le quiten este rancho a Soledad. Todos guardaron silencio. Baltasar sintió como el orgullo le ardía. Y entonces cometió un error. Empujó a Mateo frente a todos. El golpe fue pequeño. Pero suficiente. Mateo reaccionó sujetándolo del brazo con fuerza brutal. Los hombres comenzaron a acercarse. La tensión explotó. Soledad apareció corriendo. ¡Basta! Su voz retumbó en todo el corral. Mateo soltó lentamente a Baltasar. Pero el mensaje ya estaba claro. El refugio ya no estaba solo. Aquella noche, mientras todos celebraban alrededor de la fogata, Soledad observó a Mateo desde lejos. Y por primera vez desde la muerte de Aurelio. Sintió algo parecido al amor. No era pasión. No era locura. Era algo mucho más profundo. Confianza. Seguridad. La sensación de que, después de años de oscuridad, alguien finalmente caminaba a su lado. Pero el verdadero peligro aún no había llegado. Porque Baltasar Luna jamás olvidaba una humillación. Y estaba dispuesto a destruirlos aunque tuviera que incendiar el valle entero para lograrlo. El invierno cayó sobre el valle con noches heladas y mañanas cubiertas de escarcha. En el rancho El Refugio el trabajo nunca terminaba. Había que proteger al ganado, almacenar alimento y prepararse para los meses más difíciles del año. Pero a pesar del cansancio, algo había cambiado dentro de aquella casa. Ya no se sentía vacía.
Jacinto corría por el patio como cualquier niño de su edad. Clarita daba sus primeros pasos sujetándose de los muebles mientras Soledad la perseguía entre risas. Y Mateo comenzaba a sentirse en casa. Aunque ninguno de los dos hablaba de ello. Seguían fingiendo ante el pueblo que aquel matrimonio era solo un acuerdo. Pero cada día resultaba más difícil mentirse. Una noche, durante una fuerte tormenta, una vaca comenzó a tener problemas para parir. Mateo y Soledad pasaron horas enteras en el establo luchando por salvar al animal y a la cría. El frío les congelaba las manos y el barro les llegaba hasta las rodillas. Pero no se rindieron. Finalmente el becerro nació. Pequeño. Débil. Pero vivo. Soledad cayó agotada sobre una paca de heno soltando una risa cansada. Mateo la observó en silencio. Nunca la había visto sonreír así. Sin dureza. Sin miedo. Solo feliz. Él se acercó lentamente y le quitó un poco de paja atrapada en el cabello. Sus miradas se encontraron. Y durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Gracias por quedarte, susurró Mateo. Soledad sintió que el corazón le temblaba. Somos un equipo, ¿recuerdas? Pero aquella respuesta ya no sonaba igual que antes. Porque ahora había sentimientos detrás. A la mañana siguiente Jacinto fue corriendo al establo para conocer al becerro recién nacido. El niño acarició al animal y luego miró una vieja fotografía de Aurelio colgada cerca de la cocina. Se va a llamar Aurelio, dijo con total naturalidad. Soledad quedó inmóvil. Hacía años que nadie pronunciaba ese nombre dentro de la casa sin dolor. Pero escuchar a Jacinto decirlo de aquella manera, fue diferente. Mateo observó el rostro emocionado de Soledad y entendió algo importante. Sus hijos ya la amaban. Y quizá él también comenzaba a hacerlo. Los meses pasaron. El refugio volvió a prosperar. La gente del pueblo dejó de verlos como un matrimonio falso y comenzó a tratarlos como una verdadera familia. Pero Baltasar seguía observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y ese momento llegó una noche de marzo. Mateo despertó al escuchar ladridos desesperados. Luego vio el resplandor rojo iluminando las ventanas. Fuego. El granero estaba ardiendo. Soledad. Ambos salieron corriendo mientras las llamas consumían la madera seca. Los caballos relinchaban aterrados. Mateo corrió directamente hacia el establo para sacar a los animales. Soledad intentaba apagar el fuego junto a los peones. El humo era insoportable. Las llamas crecían cada segundo. Y entonces ocurrió. Parte del techo comenzó a derrumbarse justo encima de Mateo. ¡Cuidado! Soledad gritó aterrada. Pero él logró empujar al último caballo antes de caer al suelo entre las vigas. Durante unos segundos nadie pudo verlo. El corazón de Soledad dejó de latir. Sin pensarlo corrió hacia el fuego. ¡Mateo! Los hombres intentaron detenerla. Pero ella entró igualmente. Lo encontró atrapado entre madera quemándose. Y sin importar el peligro comenzó a ayudarlo. Ambos lograron salir segundos antes de que el establo colapsara completamente. Soledad abrazó a Mateo con fuerza frente a todos. Temblando. Llorando. Sin importarle quién mirara. Pensé que habías muerto. Mateo la sostuvo contra su pecho. Y entonces entendió finalmente la verdad. Ya no estaba luchando solo por un techo o por sus hijos. Estaba luchando por ella. A la mañana siguiente descubrieron algo. El incendio no había sido un accidente. Alguien había provocado el fuego. Y todos sabían quién era responsable. Baltasar Luna. El pueblo entero comenzó a hablar. Los rancheros estaban cansados de sus abusos. Y por primera vez muchos decidieron apoyar abiertamente a Mateo. Días después el juez del pueblo llegó al rancho acompañado por varios hombres armados. Baltasar fue arrestado por sabotaje, amenazas y robo de ganado. Cuando se lo llevaron, el terrateniente miró a Mateo con odio. Esto no termina aquí. Pero Mateo ya no sintió miedo. Porque ahora tenía algo mucho más fuerte que el odio. Tenía una familia. La verdadera paz llegó semanas después. Un domingo por la tarde Clarita logró caminar sola hasta Soledad mientras ella cosía en el corredor. La niña levantó sus pequeños brazos y sonrió. Sole. Soledad sintió que el corazón se le rompía de ternura. La levantó inmediatamente y la abrazó con fuerza.
Mateo observaba la escena desde el patio. Y entonces comprendió algo que llevaba meses negándose a aceptar. Aquella mujer ya no era solo la dueña del rancho. Era el corazón de su hogar. Caminó lentamente hacia ellas. Luego colocó una mano sobre el hombro de Soledad. Ella no se apartó. Al contrario, apoyó la cabeza sobre el brazo de Mateo mientras observaban juntos a los niños jugar bajo la luz dorada del atardecer. No necesitaban decir nada. Porque ambos sabían que el trato había terminado hacía mucho tiempo. Ahora eran una verdadera familia. Una familia nacida del dolor, del trabajo, de las pérdidas y del amor silencioso que había crecido entre dos almas rotas. Mientras el molino giraba lentamente bajo el cielo de marzo, el refugio finalmente hacía honor a su nombre. Porque después de tanta oscuridad, por fin habían encontrado un hogar. La primavera llegó lentamente al valle. Después del incendio y del arresto de Baltasar Luna, el rancho El Refugio comenzó a respirar tranquilidad por primera vez en muchos años. El viento volvía a mover los campos de maíz, el molino giraba sin interrupciones y las noches dejaron de sentirse peligrosas. Pero el cambio más grande no estaba en la tierra. Estaba dentro de la casa. Mateo despertaba cada mañana escuchando las risas de Jacinto corriendo detrás de los pollos y los pequeños pasos de Clarita sobre el piso de madera. Soledad preparaba tortillas al amanecer mientras el aroma del café llenaba la cocina. Y aunque ninguno de los dos lo decía en voz alta, aquello ya parecía una familia de verdad. Una mañana, mientras Mateo arreglaba una rueda del carro viejo, Jacinto se sentó junto a él con expresión seria. ¿Puedo preguntarte algo? Mateo dejó las herramientas a un lado. Claro, hijo. El niño bajó la mirada. ¿Tú quieres a doña Soledad? La pregunta cayó como un trueno. Mateo tardó varios segundos en responder. ¿Por qué preguntas eso? Jacinto jugueteó nerviosamente con una piedra. Porque cuando ella sonríe contigo, ya no parece triste. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante meses había intentado convencerse de que todo seguía siendo un acuerdo. Un trato para sobrevivir. Pero escuchar aquello de boca de su hijo le hizo entender algo que llevaba tiempo evitando. Ya no podía imaginar su vida lejos de Soledad. Esa misma tarde, mientras Soledad colgaba ropa en el patio, Mateo se acercó lentamente. El viento movía suavemente el cabello oscuro de la mujer. Jacinto me hizo una pregunta hoy, dijo él. Soledad sonrió apenas. Ese niño piensa demasiado. Mateo respiró hondo. Me preguntó si yo te quería. La sonrisa desapareció lentamente del rostro de Soledad. El silencio se volvió pesado. Ella siguió acomodando las sábanas sin mirarlo directamente. ¿Y qué le respondiste? Mateo la observó durante unos segundos. Luego dijo la verdad. No pude mentirle. Las manos de Soledad se detuvieron. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Porque durante meses había luchado contra aquello que sentía. Había intentado mantener distancia. Convencerse de que solo compartían un techo y responsabilidades. Pero ya era imposible. Mateo no solo había salvado el rancho. También había salvado su vida. Esa noche cenaron en silencio. Pero era un silencio distinto. Lleno de emociones contenidas. Después de acostar a los niños, Soledad salió al corredor buscando aire fresco. El cielo estaba cubierto de estrellas y el sonido de los grillos llenaba la oscuridad. Mateo apareció minutos después con 2 tazas de café. Le ofreció una. Ella la aceptó. Nunca pensé volver a sentir esto, susurró Soledad sin apartar la vista del horizonte. Mateo se sentó a su lado. Yo tampoco. El viento frío movió las ramas de los árboles. Y entonces ocurrió. Mateo tomó lentamente la mano de Soledad. Ella no se apartó. Por primera vez desde que se conocieron dejaron caer todas las barreras. Al principio solo quería proteger a mis hijos, confesó Mateo. Pero ahora, cuando imagino el futuro, tú siempre estás en él. Los ojos de Soledad comenzaron a humedecerse. Tenía miedo de olvidar a Aurelio si volvía a enamorarme. Mateo apretó suavemente su mano. El amor no reemplaza a nadie, Soledad. Solo hace el corazón más grande. Aquellas palabras terminaron de romper la última muralla dentro de ella. Soledad lo miró finalmente a los ojos. Y sin decir una sola palabra,
Apoyó lentamente la frente sobre la de él. Mateo sintió que el alma se le estremecía. Entonces la besó. Fue un beso lento. Sincero. Un beso lleno de heridas, de tristeza acumulada y de esperanza. El beso de dos personas que habían sobrevivido al dolor, y que finalmente se permitían volver a vivir. Desde la puerta de la cocina, Jacinto los observaba escondido con una enorme sonrisa. El niño salió corriendo hacia el cuarto donde dormía Clarita. «Te dije que si se quieren», susurró emocionado a su hermana dormida. Los meses siguientes fueron los más felices que había vivido el rancho en décadas. Mateo y Soledad comenzaron a trabajar juntos como verdaderos compañeros de vida. Ya no fingían frente al pueblo. Ahora todos podían ver el amor entre ellos. Los vecinos dejaron de hablar del trato y empezaron a decir algo diferente. Dios volvió a bendecir el refugio. Y quizá tenían razón. Porque la tristeza que antes llenaba aquella casa había desaparecido. Una tarde de junio el pueblo organizó una pequeña fiesta patronal. Había música norteña, comida y carreras de caballos. Soledad no quería asistir. Hace años que no voy a una fiesta. Pero Jacinto insistió tanto que terminó aceptando. Cuando llegaron, muchos rancheros saludaron a Mateo con respeto. Ya nadie lo veía como un desconocido. Ahora era uno de los hombres más importantes del valle. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió durante el baile. La banda comenzó a tocar una canción lenta. Mateo miró a Soledad. ¿Bailas conmigo? Ella soltó una pequeña risa nerviosa. Hace años que no bailo. Entonces yo te enseño otra vez. La tomó suavemente de la cintura y comenzaron a moverse lentamente bajo las luces colgadas en la plaza. Soledad apoyó la cabeza sobre el pecho de Mateo. Y en ese instante comprendió algo. Por primera vez en muchos años. Era feliz. No feliz a medias. No tranquila solamente. Verdaderamente feliz. Mientras bailaban, Jacinto levantó a Clarita en brazos señalándolos emocionado. «Mira, parecen novios de verdad». La gente comenzó a reír. Y Soledad también. Una risa auténtica. Libre. La misma noche, al regresar al rancho, Mateo detuvo el caballo frente al molino. El viento movía lentamente las aspas bajo la luz de la luna. Mateo bajó primero y luego ayudó a Soledad. Después sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño anillo sencillo de plata. Los ojos de Soledad se abrieron con sorpresa. «Mateo». Él respiró profundamente. «La primera vez que aceptaste casarte conmigo fue por necesidad. Pero esta vez quiero preguntártelo de verdad». Soledad sintió lágrimas resbalando por sus mejillas. Mateo tomó sus manos. «No tengo riquezas. No tengo grandes promesas. Pero sí tengo un corazón que ya te pertenece por completo. Así que, ¿quieres volver a casarte conmigo? Esta vez por amor». Soledad comenzó a llorar. Pero eran lágrimas diferentes. Lágrimas felices. Asintió varias veces antes de poder hablar. «Sí, sí quiero». Mateo colocó el anillo en su mano mientras el viento soplaba suavemente alrededor de ellos. Jacinto apareció corriendo desde la casa. Dijo que sí.